Bien, este esquema de los 4 yugas, de este Manvantara, es una poderosa arma para contemplar nuestro pasado. Al menos funciona como un esquema para entender el pasado, entender todos esos misterios de que antes era mejor, y que el esquema que nos da el pensamiento científico, no la ciencia hace su trabajo, sino el pensamiento filosófico que surge de la ciencia, que está errado, pues no es capaz de afrontar esos misterios del pasado. Según la ciencia, aquí seríamos monos, aquí empezaríamos a andar, aquí seríamos neandertales y aquí ya seres humanos. Sin embargo, con este esquema sí podemos entender un poquito mejor el pasado, al menos puede ser un instrumento para contemplarlo desde otro punto de vista. Si además a este esquema le añadiésemos una cronología, ya tendríamos un superinstrumento no solamente para contemplar el pasado y entenderlo mejor, sino para fechar vestigios arqueológicos que son actualmente imposibles de datar. Los métodos de datación por termoluminiscencia, argón, carbono 14, dijimos que no eran válidos porque parten de la premisa de que las condiciones ambientales, atmosféricas y electromagnéticas del planeta han sido constantes, y esto sabemos que no es así, que aquí hubo un cambio muy fuerte, aquí otro, y sobre todo este cambio no es de extrañar que el carbono 14 solamente sea fiable 50.000 años. Aquí este cambio bombardeó la Tierra de radiaciones durante un largo periodo y fue cuando surgieron todas las mutaciones. Esas radiaciones seguirían aquí en estado latente, y a la hora de utilizar métodos radioactivos, estos cataclismos harían que retrasar la fecha muchísimo más, sería ineficaz. Otro método al que se han adherido muchos investigadores es la arqueoastronomía. Efectivamente, la arqueoastronomía tiene la capacidad de mover, digamos, entre comillas, el mapa del cielo hacia el pasado hasta hacerlo coincidir con ciertos monumentos arqueológicos, ¿no? En la tesis de Oval, por ejemplo, de que las pirámides tienen, pues, no me acuerdo si eran 9.000 años o algo así, mueve el mapa del cielo hasta que las pirámides coincidan con la constelación de Orión. Y entonces dices, bueno, esta tesis, bajo mi punto de vista, también podría estar fallando. Funcionaría más o menos hasta aquí, pero podría estar fallando porque parte de la premisa errada de que las condiciones, la posición del punto de mira del firmamento, en este caso la Tierra, ha sido constante. Si la posición de la Tierra ha cambiado, tenemos que el punto de vista ya no vale, y por lo tanto no podríamos hacer esos cálculos. Aquí varió poco, unos grados, y se ha descubierto que la Tierra varió, como el último cataclismo, varió unos ciertos grados. Pero aquí también, y aquí muchísimo más. Aquí de hecho tenemos esa leyenda de que había otras estrellas en el cielo. Aquí probablemente hubo incluso un cambio radical de la Tierra, un cambio de los polos físicos de la Tierra. Por lo tanto, la arqueoastronomía también estaría fallando a la hora de arrojar fechas, porque su punto de vista no sería constante, habría estado en continuo movimiento. Al principio yo pensaba que las cronologías sumerias y egipcias prediluvianas podrían tener razón, y por ejemplo esas cronologías sumerias que te hablan de que antes del diluvio hubo reyes que gobernaron durante 14.000, 20.000 y hasta 25.000 años, podrían ser verdaderas. Pero poco a poco me fui dando cuenta con el tiempo que esto también podría ser un error. De hecho, hubo una conferencia. Es un artículo, sí, fue una conferencia, pero un artículo que está publicado en la revista Veroso en el número 4.
y se llama La lista de reyes antediluvianos, un documento codificado. Aquí el doctor Patrice Guinard hace un estudio y ve y demuestra que esas cronologías de reyes prediluvianos de Sumeria están asociados al calendario lunar. Es decir, los sumerios habían cogido ese calendario lunar heredado de estas edades, con ese perfecto conocimiento de la astronomía, y a sus reyes de antaño los habían asimilado a esas fechas lunares. Esto no es nada raro, esto también se ha hecho en el cristianismo. A Jesús se le ha asociado su nacimiento al solsticio de invierno, es decir, esto es una pauta en el comportamiento humano. Por lo tanto, tener una fecha de reyes sumerios que son, en realidad, están hablando o han sido asociadas al calendario lunar, nos podría descartar también otras cronologías, como por ejemplo la egipcia de Manetón, a esos reyes semidioses que gobernaron antes. Es decir, podríamos estar hablando de fechas astronómicas asimiladas a los reinados y por lo tanto no serían fechas reales. Hay todo tipo de cronologías, por ejemplo San Jerónimo, que San Jerónimo ha sido un referente porque él tradujo la Biblia al latín. San Jerónimo a estas 4 edades, porque esto era un tema muy recurrente hasta que llegó el pensamiento científico, no la ciencia, el pensamiento científico derivado de la ciencia lo desechó, pero esto se sabía que era así. San Jerónimo data la Edad de Oro entre el 1710 y el 1674 a.C. La de plata entre el 1674 y el 1628. La de bronce 1460-1103 y la del hierro desde el 1103 hasta antes de Cristo hasta nuestros días. Bien, esto es, por sentido común, es absurdo. Esto probablemente sería un intento de San Jerónimo, de este mito de las 4 edades, que por aquel entonces se sabía que era cierto, asimilarlo a la cronología cristiana, en este caso a la tendencia eclesiástica de su época. Por lo tanto, también podemos desechar todo ese tipo. Nos vamos directamente a la cronología tradicional hindú de los yugas. La cronología tradicional hindú de los yugas, que también falla, y ahora explicaremos por qué, es la que hemos estado siguiendo. Se dividen los periodos en 4, 3, 2 respecto a 10, la duración, la conexión con el Dharma va disminuyendo, la longevidad de los seres humanos va disminuyendo, es decir, es la guía que hemos seguido para hacer este esquema. Bien, la teoría clásica de los yugas dice que el Krita Yuga dura 1.728.000 años. El Treta Yuga, 1.296.000 años. El Dwapara Yuga, 864.000 años. Y el Kali Yuga, 432.000 años. Pero esta cronología nos arroja en total una cifra de 4.320.000 años. Y esto no es verdad. En primer lugar, no es verdad porque atenta contra el sentido común, es decir, ninguna tradición oral, por muy fuerte que sea, dura 4.320.000 años. Ningún mito, ninguna leyenda, nada dura tantísimo tiempo. Y ningún vestigio dura 4.320.000 años. Ni siquiera estos vestigios que se hacen aquí, estas montañas, esta reconstrucción del planeta, estas montañas artificiales, toda la superficie se modela. Esa, por ejemplo, artificialidad de la montaña de Montserrat, que es un conglomerado, no duraría 4.320.000 años. Nada dura eso, ninguna montaña artificial, por
muy bien que sean por muy duros que sean esos geopolímeros, ninguna pirámide, ninguna muralla china, nada dura, todo sería polvo. La meteorización, los cambios de clima, la fracturación por calor y frío, la propia vegetación, las raíces, lo destrozaría. Las montañas que estamos viendo ahora sencillamente no estarían ahí. Por lo tanto, es una cifra exagerada y está exagerada queriendo, porque el propio Mircea Eliade, el gran estudioso de las religiones, nos habla de que hay que distinguir en la doctrina, en las ciencias tradicionales, entre los años de los dioses y los años de los seres humanos. Y el propio Mircea Eliade nos dice que este tipo de cronologías siempre se han considerado ciencia sagrada y solamente ha estado en manos de unos cuantos iniciados, una élite capaz de conservar ese conocimiento, entre otras cosas, porque sería normal, porque si sabemos perfectamente la cronología, si nosotros estamos aquí y sabemos perfectamente cuándo empieza nuestro yuga y cuándo vamos a morir absolutamente todo, pues sería la anarquía, el caos absoluto. Es decir, ese conocimiento tiene que estar en manos siempre de una élite que lo manifiesta de forma velada. Y está dicho por los propios hinduistas que, por ejemplo, por Swami Yukteswar, que fue el maestro de Yogananda y formaba parte de la orden de los swamis, esa orden tradicional, heredera del conocimiento. Aquí nos dice cómo falla esa cronología, dice cómo apareció el error. Dice, el error apareció en los almanaques por primera vez durante el reino del Raja Parikshit, inmediatamente después de haberse completado el último Dwapara Yuga descendiente. En aquella época, al notar el Maharaja Yudhishthira el advenimiento de la oscuridad del Kali Yuga, abdicó del trono en favor de su nieto, el Raja Parikshit. El Maharaja Yudhishthira y todos los sabios de su corte se retiraron al Himalaya, el paraíso del mundo. Fue así como no quedó en la corte del Raja Parikshit persona alguna capaz de comprender el principio en el que se basaba el cálculo correcto de las edades de los distintos yugas. Es decir, aquí Swami Yukteswar lo que él propone es otra cronología y dice que hubo ese cambio y que los auténticos sabios que sabían cuál era la verdadera duración de estos yugas se retiraron al Himalaya y ya se quedó, ese saber se quedó perdido. Es decir, que los propios algunas ramas del hinduismo también dan por incorrecta la cronología oficial de los yugas, que aproximadamente sitúa todo este Manvantara, aproximadamente le da la edad de 4 millones de años. En nuestro mundo, en apenas, esto sale en algunos documentales muy bien documentados, basados en casos de ciudades que se han abandonado a la suerte por guerras o por lo que sea, y han hecho una reconstrucción, y nuestro propio mundo, lo que conocemos por mundo, en apenas 6.000 años no quedaría nada. Apenas se verían los piquitos de las pirámides y un poquito pero estaría todo destrozado, todo sería polvo. Así que estamos, como digo, en un callejón sin salida, y así estuvimos muchos años, hasta que dimos con un texto de René Guénon. Bien, René Guénon es una persona que no se tiene en cuenta en la academia, pero es uno de los, si no el más grande sabio respecto a las ciencias tradicionales. Es un erudito de máximo nivel al que todos los académicos que se dedican al estudio de la simbología y de la ciencia sagrada siempre terminan citando, pero no se estudia. Es como rechazan al padre. Cojo esto de René Guénon, pero él no tiene razón, la razón la tengo yo. René Guénon está en la
bibliografía detrás de lo más interesante del libro acerca de las ciencias tradicionales, de las ciencias sagradas y de la simbología sagrada. Por lo tanto, tenemos a un erudito de máximo nivel, experto en ciencias tradicionales y ciencias sagradas y simbología sagrada, que hace un artículo acerca de, bueno, hace muchísimos, yo he leído todos sus libros, pero hace un artículo acerca de la doctrina de los yugas y exactamente de la cronología. Bien, René Guénon además tiene una característica, y es que además de ser un intelectual del máximo nivel, es un iniciado. Él se pasó al Islam y formó parte del sufismo. El sufismo es la rama mística del Islam. Y formó parte de una secta sufí, y por lo tanto recibió la iniciación sufí. Sabemos que las sociedades secretas o las partes esotéricas de las religiones siempre han sido las depositarias de ese saber ancestral, y por eso son órdenes herméticas. No transmiten, de hecho, en los textos de René Guénon se puede apreciar que a pesar de lo muchísimo que sabe y a pesar de lo muchísimo que muestra, se calla parte de la información. Es decir, sabe más de lo que dice. Entonces, nos queda René Guénon. René Guénon, gran intelectual de máximo nivel. Yo no conozco a alguien que haya alcanzado tan altos límites de erudición en estos temas. Y además iniciado en una orden secreta, sufí en este caso, que nos da esa fecha, ¿no? Él dice que es aproximada, pero que nosotros consideramos que podría valer, podría funcionar. Algunas observaciones sobre la doctrina de los ciclos cósmicos. Aquí habla sobre los kalpas, que son periodos más grandes de tiempo, pero se acaba centrando en nuestro Manvantara, en la doctrina del Yuga, y concretamente en nuestro actual Manvantara, en esta edad. Y René Guénon está de acuerdo con nosotros. De un yuga a otro, la degeneración va acompañada de una disminución de la duración, que además se considera que influye en la extensión de la vida humana, es decir, los hombres viven menos. La tetracris pitagórica, efectivamente, 10 es igual a 4 más 3 más 2 más 1. Bien, 4 más 3 más 2 más 1. Tenemos esos periodos divididos ya en proporción. En cuanto a las cifras indicadas en diversos textos para la duración del Manvantara y consecuentemente para la de los yugas, debe comprenderse bien que de ninguna manera hay que considerarlas como constituyendo una cronología en el sentido ordinario de la palabra. Queremos decir como expresando números de años que debieran tomarse al pie de la letra. Es fácil observar que todos los números cíclicos están en relación directa con la división geométrica del círculo. Así, 4320 es igual a 360 por 12. No hay, por otra parte, nada arbitrario o puramente convencional en esta división, pues por razones que proceden de la correspondencia que existe entre la aritmética y la geometría, estamos hablando de la ciencia sagrada, es normal que ella se efectúe según múltiplos de 3, 9, 12, mientras que la división decimal es la que conviene propiamente a la línea recta. No obstante, esta observación, aunque verdaderamente fundamental, no permitiría llegar muy lejos en la determinación de periodos cíclicos, si no se supiera además que la base principal de estos, en el orden cósmico, es el periodo astronómico de la precesión de los equinoccios, cuya duración es de 25.920 años. En el parte de esa duración, de esa precesión de los equinoccios, que dura efectivamente 25.920 años, de manera que el desplazamiento de los puntos equinocciales es de 1 grado en 72 años. Este número 72 es precisamente un submúltiplo de 4320, que es igual a 72 por 60 y a 4000, es decir, va dividiendo los yugas. Pero ahora dice, ¿qué múltiplo o submúltiplo del periodo astronómico del que se trata corresponde realmente a la duración del Manvantara? Entonces dice que el periodo que más frecuentemente aparece en diferentes tradiciones, a decir verdad, es menos quizás el propio de la precesión de los equinoccios que su mitad. Es esta, en efecto, la que especialmente corresponde a lo que era el gran año de persas y griegos, evaluando a menudo
evaluado a menudo por aproximación en 12.000 o 13.000 años, siendo su duración exacta de 12.960 años. Dada la importancia tan particular que de ese modo se atribuye a este periodo, ha de presumirse que el Manvantara deberá de comprender un número entero de estos grandes años. Pero entonces, ¿cuál será ese número? Él va explicando poco a poco, ¿no? Y al final llega a la conclusión que dice, este respecto por lo menos encontramos en otro lugar distinto a la tradición hindú una indicación precisa que parece lo bastante plausible como para poder aceptarse, esta vez literalmente. Entre los caldeos, la duración del reino de Shishustros, quien es manifiestamente idéntico a Vaiwabhata, el Manu de la era actual, es decir, cada Manvantara tiene un Manu, según la tradición hinduista. Esta duración del Manu de la era actual, que coincide con otros seres que también se asocian a la era actual, está fijada en 64.800 años. Aquí está la clave. Y dice, es decir, exactamente en 5 grandes años, los de la precesión de los equinoccios. Observemos incidencialmente que el número 5, al ser el de los bhutas o elementos del mundo sensible, los 5 elementos, debe tener necesariamente una importancia especial desde el punto de vista cosmológico, lo que tiende a confirmar la realidad de una evaluación así. Quizá incluso habría lugar a considerar cierta correlación entre los 5 bhutas y los 5 grandes años sucesivos de los que se trata. Tanto más cuanto que, de hecho, se encuentra en las tradiciones antiguas de América Central una asociación expresa de los elementos con ciertos periodos cíclicos. Dice que hay 5 elementos que coincide con esos 5 años que dan la suma de 64.800 años. Como fuere, si esa es en verdad la duración del Manvantara y si se continúa tomando como base el número 4.320, que es igual al tercio del gran año, es pues por 15 que este número deberá multiplicarse. Por otra parte, los 5 grandes años se repartirán naturalmente de modo desigual, pero según proporciones simples en los 4 yugas. Es decir, se utilizará la tetracris pitagórica para repartir esa cifra de 64.800 años en estas 4 fases. Que el Krita Yuga, o la primera edad, duraría 25.920 años, que el Treta Yuga duraría 19.440 años, que el Dwapara Yuga duraría 12.960 años y el Kali Yuga 6.480 años. Por lo tanto, sabiendo la duración de los yugas y sabiendo además que estamos al final del cuarto, solamente nos quedaría ese pequeño error, pero aproximadamente podríamos fechar ya las duraciones de qué año a qué año abarcan cada una de estas etapas, cada una de estas 4 edades de la humanidad. Teniendo en cuenta que nos queda muy poco para el final de este Manvantara, en ese margen desde nuestra época hasta que sea el final de Manvantara sería el que tendríamos como error, pero aproximadamente, en una aproximación, podríamos datar la primera edad del 64.800 al 38.880 a.C., la segunda del 38.880 al 19.440 a.C., la tercera del 19.440 al 6.480 a.C. y la cuarta del 6.480 hasta que sea, y ahí está la cifra de margen, el final de este gran ciclo, de este Manvantara. Y se reconocerá que estas cifras se mantienen por lo menos en unos límites perfectamente verosímiles, pudiendo muy bien corresponder a la antigüedad real de la presente humanidad terrestre. Aquí resume perfectamente René Guéron el punto de vista de cualquier iniciado
que no puede desvelar todos sus secretos, porque si supiéramos realmente cuándo vamos a terminar, sería el caos social, pues piensa de la siguiente manera, y con esto terminamos esta cronología y esta serie de 6 vídeos en total. Detendremos aquí estas pocas consideraciones, pues por lo que se refiere al punto de partida de nuestro Manvatara, al punto de partida y en consecuencia al punto exacto de su curso en el que nos hallamos actualmente, no vamos a arriesgarnos a intentar determinarlos. Sabemos, por todos los datos tradicionales, que estamos desde hace ya largo tiempo en el Kali Yuga. Podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que estamos incluso en una fase avanzada de este. Fase cuyas descripciones, según los Puranas, responden además de la manera más sorprendente a los caracteres de la época actual. Pero, ¿no sería imprudente querer precisar más? Y, por añaduría, ¿no llevaría ello inevitablemente a ese tipo de predicciones al que la doctrina tradicional ha opuesto, no sin graves razones, tantos obstáculos?